En una estructura reticulada, las barras son de sección circular de radio R. Determinar la máxima carga P que puede soportar la estructura considerando un coeficiente de seguridad Fs igual a 3. Indicar cuál es la barra que determina el límite de la carga P. Los datos son: largo de las barras 3 metros, son macizas de radio 4 centímetros, el ángulo respecto al horizontal de ambas barras, o sea de cada una respecto al horizontal, es alfa 30 grados, tiene un módulo de elasticidad de 210 gigapascales y una tensión proporcional, o como vimos, tensión de fluencia o tensión elástica o límite elástico de 240 megapascales. Entonces podemos asumir que son barras de acero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a adelantar una idea para antes de ponernos a resolver el ejercicio. Si recordamos de estática, este es un reticulado muy simple, resolvieron millones. Como se darán cuenta, la barra 1 va a estar sometida a tracción, mientras que la barra 2 va a quedar sometida a compresión. Entonces, lo que tenemos que verificar es cuál es el modo de falla que va a tener el reticulado. ¿Cuál modo de falla puede ser? Puede ser o bien que la tensión normal sobre alguna de las barras supere el límite proporcional, con lo cual fallaría por resistencia, o bien que la barra 2, que está sometida a compresión, alcance su carga crítica de pandeo, con lo cual la estructura se vuelve inestable, y si la barra 2 justamente pandea, o sea que cuando pandea, recordemos que colapsaba, dejamos de tener rigidez en esa dirección, como vemos claramente toda la estructura va a fallar hasta que la barra 1 quede vertical, ¿sí? Y tome carga por tracción, ¿sí? Cosa que haría que la estructura falle. Entonces, primero vamos a repasar un poco de estática, vamos a resolver la estructura, ¿sí? Aunque estrictamente no es necesario hacer esto, ¿sí? Para resolver el problema, porque lo que necesitamos saber es la carga P en función de los esfuerzos, o sea, en función del esfuerzo normal en cada barra, no las reacciones. Pero igual, de todas maneras, empecemos por eso para repasar brevemente estática. Entonces tenemos nuestro reticulado, ¿sí? Vamos a incorporar primero el sistema de coordenadas, por supuesto. Vamos a definir más x para allá, más y para acá. Vamos a poner las reacciones AX, BX, AI, BI. Es buena costumbre siempre ponerlas inicialmente en el sentido positivo de los ejes de coordenadas, así después no tenemos conflicto cuando nos aparece un signo negativo, quiere decir que realmente la reacción era en el signo negativo del eje de coordenadas y no que el signo solamente es inverso al que pusimos, ¿sí? Porque puede llegar a generar confusión. Entonces, lo primero que dijimos que vamos a hallar son las reacciones. Entonces, planteamos sumatoria de momentos en A, con lo cual tenemos menos P por el radio de palanca, o sea, la palanca, respecto a, que es justamente, si esta es L, es el largo de cada barra es L, es la proyección sobre el eje X, o sea, por coseno de alfa. Y el momento es negativo, que me genera menos P por L por coseno de alfa. Mientras que BI no hace momento y tenemos BX que me hace un momento positivo. ¿Por quién? Por 2 veces ahora el seno de L por el seno de alfa. Igual a 0, con lo cual Bx es igual a P sobre 2 tangente de alfa. Repetimos para la sumatoria de momentos en B, con lo cual tenemos nuevamente respecto de B, P genera un momento negativo, menos P por L por coseno de alfa, y ahora AX también genera un momento negativo, menos AX por 2L por seno de alfa es igual a 0, con lo cual AX es igual a menos P sobre 2 tangente de alfa. ¿Sí? Si verificamos la sumatoria de fuerzas en X, vemos que AX más BX es justamente menos
es menos P sobre 2 tangente alfa más P sobre 2 tangente alfa es 0, con lo cual se me verifica el equilibrio y AX es igual a menos BX. ¿Sí? Que era razonable porque no tenemos ninguna fuerza en la dirección eh, X. Bien, podríamos plantear exactamente lo mismo planteando sumatoria de momentos respecto al punto de aplicación de la carga y llegaríamos al mismo resultado. ¿Sí? Pero como vemos, si planteamos sumatoria de fuerzas en I, ¿qué sabemos? Es igual a que AI más BI es igual a P. No, menos P es igual a 0, con lo cual AI más BI es igual a P. ¿Sí? Eso es lo otro que hallaríamos. Entonces, necesariamente, para poder resolver el equilibrio, necesitamos aplicar equilibrio en los nodos. ¿Sí? Y justamente de ahí directamente, bueno, ahora ya nos olvidamos de las reacciones. ¿Sí? Por supuesto que ahí es igual a AI y BI son iguales a P sobre 2, si resuelven esto. Pero no es de mi interés, ya que para hallar la carga máxima P, yo lo que necesito es el valor de los esfuerzos normales de cada una de las bielas o barras expresados en función de la carga P. Entonces lo que hago es plantear el equilibrio del nodo C, ¿sí? Que era el donde tengo aplicada la carga. ¿Sí? Como es un nodo, no tenemos ecuaciones de momento, solo tenemos ecuaciones de fuerza. ¿Y cómo podemos simplificar este nodo? Y el nodo lo vamos a expresar de la siguiente manera. Vamos a tener el esfuerzo normal 1, el esfuerzo normal 2. Inicialmente los ponemos todos como de tracción, por eso se escapan del nodo y tenemos la carga P. Bien, y entonces planteamos el equilibrio del nodo. Sumatoria de fuerzas en X, recordemos quién es X y quién es Y. Para allá tengo Y, para allá tengo X. Con lo cual, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y es igual a quién? A F1 proyectado en la dirección X, o sea, menos F1 coseno de alfa. Menos F2 coseno de alfa. Como no tengo ninguna otra fuerza, es igual a 0, con lo cual necesariamente me da que F1 es igual a menos F2. Bien, y ahora planteo la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, o vertical, y es igual a 0. Ahora tengo más F1 por el seno de alfa menos F2 por el seno de alfa menos P, con lo cual reemplazo F1 es menos F2, o sea me queda 2F1 seno de alfa menos P igual a 0, o lo que es lo mismo P igual a 2F1 seno de alfa. Pero recordemos que alfa era 30 grados, ¿sí? Y el seno de 30 grados es 0,5, con lo cual finalmente P es igual a F1 y directamente me va a limitar al esfuerzo, ¿sí? Recordemos que F1 y F2 son iguales en módulo. Entonces ahora lo que me queda plantear es verificar si va a fallar por inestabilidad de pandeo o por resistencia, o sea, por compresión. Entonces, ¿con qué herramienta contamos? Contamos a esta altura, ¿sí? Únicamente sabemos que existe lo que se llama pandeo elástico, en el cual que se da para cierto rango de esbeltez, la esbeltez del problema tiene que ser superior a esa esbeltez que llamamos crítica, para que se dé el pandeo elástico y que valga la fórmula de Euler para calcular la carga crítica. Entonces, lo primero que vamos a asumir es ver cuál es el modo de fallo. Bien,
para lo cual calculamos, como dije, la esbeltez crítica. La esbeltez crítica es pi por E dividido la tensión proporcional. En este caso es pi por 210 gigapascales dividiendo 210 megapascales, con lo cual obtenemos un valor de 93. ¿Contra quién tenemos que comparar este valor? Este valor lo tenemos que comparar contra la esbeltez de una de las barras, o sea, la barra 2 en realidad, que es la que se está comportando como columna, porque al final de cuentas, como vemos, es la que estaba comprimida, ¿sí? Porque F1 está correctamente puesto y F2 es negativo. Entonces, para ello necesitamos calcular el radio de giro, que era función del radio y del momento de inercia. Con lo cual, R, que es igual a I sobre A, termina dando un valor de 2 centímetros. Y tenemos que calcular la esbeltez de nuestro caso, que es L equivalente. En este caso, como es una barra, quiere decir que está simplemente apoyada en ambos extremos, con lo cual el largo equivalente es el largo. El largo era de 300 centímetros, 3 metros cada barra, dividido los 2 centímetros, nos da 150, que es mayor a la esbeltez crítica, con lo cual vale Euler y tenemos riesgo de pandeo y no deberíamos tener riesgo de rotura por resistencia. Bien, entonces si vale la fórmula de Euler, podemos decir, como P es igual a F1, podemos decir que la P máxima justamente va a ser la F2 máxima, que es igual a F1 en módulo, o sea, la F1 máxima, que como estamos en el rango de validez de Euler, o sea, el rango en el que se puede dar pandeo elástico, la vamos a calcular justamente con la fórmula de Euler. ¿Sí? Acá colocamos el factor de seguridad. Lo que nos da 154,3 kN. Bien, que sería la respuesta del problema. ¿Sí? Si quisiésemos reasegurar que estamos justamente en el rango de validez de la fórmula de Euler, o sea, donde podemos tener problemas de pandeo elástico, deberíamos calcular F1 max, pero por resistencia. ¿Y cómo calculamos eso? Y bueno, es la sigma proporcional por el área dividido el factor de seguridad, lo que nos da los 240 megapascales por los 50,27 centímetros cuadrados dividido 3. ¿Sí? Podríamos agrupar esto y es la famosa tensión admisible con la cual están acostumbrados a trabajar. ¿Sí? Y esto nos termina dando una carga de 402,2 kN, que como vemos es superior a la de pandeo, con lo cual verificamos que el modo de falla va a ser pandeo.